Ya. Hola chiquillos y chiquillas. Bueno, yo soy el profe Andrés Cangas. Hago clase de historia en Villa Alemana. Y como ya hemos estado haciendo en el colegio con distintos cursos, que hemos ido grabando algunos videos en torno a los contenidos, en torno a las habilidades que estamos viendo, digamos, en historia. Obviamente por toda esta contingencia no se ha podido hacer de manera presencial, ni tampoco estos videos reemplazan lo que es una clase presencial, propiamente tal, pero sí nos ayuda a acompañarnos, a también poder aproximarnos a algunos temas y estar eh, compartiendo conocimiento. Bueno, como les digo, soy profesor de historia de Villa Alemana y también, bueno, ahora estoy terminando un magíster en convivencia escolar. Eso lo aclaro porque hoy día tengo un invitado especial a este diálogo, a esta suerte de clase online, que es Esteban y que él se va a presentar. Bueno, hola chiquillos, un saludo para las personas que ven este video del colegio donde trabaja Andrés. Como dijo Andrés, mi nombre es Esteban Cisterna, soy profesor de historia del Liceo Politécnico de Quintero. También estoy haciendo un magíster en estudios históricos. Así que la idea de hoy día es, ir complementando un poco los conocimientos que tenemos cada uno, tratando de ayudar dentro de lo que se puede a todo lo que estamos viviendo en esta pandemia y que ustedes puedan también ir adquiriendo aprendizaje sobre todo. Ya que vamos entrando en un diálogo que de repente hacerlo con otro profesor puede ser súper enriquecedor, así que la idea que es de que esto sea un primer encuentro, pero que no sea el último. Queremos también con el profe Andrés tratar de irlo repitiendo con otros cursos, así que vamos a ver cómo se nos da y si resulta bien, ojalá vernos en unos próximos videos. Así que eso, chiquillos. Claro, bueno, y pedir disculpas en algún momento si hay algo que no se entiende y de repente si vamos muy apurados, pero es también por el tiempo y también por la ansiedad de poder hacer esta instancia. Para los que no conocen a esta instancia, bueno, con Esteban fuimos compañeros de la Universidad de Valparaíso en Historia. Bueno, somos amigos también, y hemos tenido de repente estos diálogos sobre de ayudarnos en cómo hacer las clases o en qué estrategia estamos haciendo para ir creciendo también profesionalmente. Y algo que, como él es de Quintero, yo soy de Villa Alemana, algo que es casi imposible de hacer, que es juntarnos en una misma sala de clase, hoy día de alguna manera se cumple como con este video. Así que igual es una buena instancia como para incentivar como el trabajo también colaborativo, que en el fondo tan difícil es por los tiempos, qué sé yo. Así que eso. ¿Empezamos? Empezamos, Ya. partamos nomás. La explicación a lo que vamos a hablar a continuación se relaciona con una actividad que yo les mandé al primero medio, que fue mi curso de jefatura el año pasado. Yo les pregunté a ellos cuáles son las redes sociales que más ocupan en la actualidad y si ellos consideran que esa red social que ellos utilizan mucho eh, están contribuyendo a construir un mejor país. En este caso, a un mejor Estado-nación. ¿Sí? Esa es como la premisa, esa es como la pregunta que se hizo y la respuesta argumentada obviamente era libre. Muchos de ellos me respondieron, bueno, las que más uno conoce, que son a lo mejor YouTube, ahora que está de moda el TikTok también, el WhatsApp, Instagram, Facebook, todavía usan Facebook los chiquillos, Mm. y Twitter, ¿sí? Ahora, en relación a estas redes sociales, la mayoría puso que no consideraba que contribuía a construir un mejor país, un mejor Estado-nación. Una minoría puso que sí por el tema de la información, que era más transparente, que uno podía saber de manera más próxima lo que estaba ocurriendo en el país. También otros ponían directamente que no porque eran solamente mecanismos de entretención o de muchos casos también, y lamentablemente es así, de violencia, ya sea de bullying, qué sé yo. Así que esas Mm. fueron como las respuestas diversas. Entonces, en relación a eso, y lo conversábamos con el profe,
se nos ocurrió idear esta presentación que mezcla o de alguna manera compara cómo sería una red social, pero en el siglo XIX en Chile, que ese es como el contenido que vamos a ver hoy día, que son las formas de sociabilidad y de construcción de Estado-Nación durante el siglo XIX. Que ahí en verdad el título dice profundización de la idea de nación y algunos espacios de debate. ¿Qué podríamos decir del siglo XIX en Chile, a principios del siglo XIX, con este Estado-Nación que se está conformando? Bueno, creo que algo que hay que tener súper en cuenta es que en Chile la idea de nación, bueno, es posterior a la segunda década del siglo XIX, y ahí empieza a surgir como la problemática de hacia dónde vamos. O sea, esa es como una de las preguntas que se hacen los primeros sujetos que se comienzan a interesar por el devenir del Estado en Chile. Entonces, surge el concepto de nación, sobre todo de la mano con el liberalismo. Lo que quieren hacer estos primeros hombres es tratar de ordenar la casa, ordenar el Estado y desde ahí para adelante ir tratando de ir articulándose con las nuevas vertientes que vienen desde Europa. Específicamente con lo que tiene que ver con el liberalismo económico, liberalismo político también y social, que entra en pugna un poco con los valores que tenía la sociedad de la época colonial, Claro. ya que como sabemos era mucho más conservadora. Sí, hay un tema también, y qué bueno que lo mencionas, con respecto a este Estado que todavía no hay una idea conformada de nación. Benedict Anderson, que es un escritor que ya los chiquillos del primero medio lo trabajaron, él habla de la comunidad imaginada. Y que en el fondo él dice que un Estado-nación, el que sea, es una construcción histórica. Nadie se siente identificado con patriotismo o ya de forma más extrema con nacionalismo de un país si es que no ha pasado por procesos históricos educativos, simbólicos también, sociales y económicos y políticos, como para uno recién decir que un Estado-nación está conformado. No solamente un Estado-nación son instituciones, como, no sé, Claro. como el registro civil, como el parlamento o un presidente o presidenta, sino que también es toda una imaginación, todo un simbolismo que conlleva con respecto a eso, y cómo también eso es dinámico. Y eso es lo que Ajá. vamos a hablar hoy día, de cómo estos espacios del siglo XIX van modificando esta idea o van determinando en algunos casos también esta idea de nación en la gente. Claro, es interesante ahí también que los chiquillos comiencen a pensar, por ejemplo, que a principios del siglo XIX no era natural que todos los chilenos se tuvieran o que conocieran un himno, por ejemplo, Claro. que ahora parece como que si eso hubiera existido siempre. O sea, por ejemplo, yo no me acuerdo cuando me aprendí el himno nacional, probablemente los chiquillos tampoco, porque es algo que con uno viene desde pequeño. Claro. Pero cuando se comenzó a formar este Estado independiente no existía eso. Entonces una de las problemáticas era cómo podemos vincular a alguien que vive en Santiago con alguien que vive en Concepción, y que a través de esa vinculación se sientan parte de un Estado, de una nación, y también que comparten este sentimiento que es más vinculado con el nacionalismo. Claro, Entonces ahí, sí, sí, dale nomás, dale nomás. claro que hay gente que durante siglos y su generación y su familia tenían una suerte de idea o una aproximación, o a lo mejor no tenían idea en muchos casos, porque también son la mayoría analfabetos, no sabían leer ni escribir, de que había supuestamente un rey en España, en algo que se llamaba Europa, y que en base a eso y lo que decía Dios, uno tenía que obedecer, uno tenía que seguir ciertas leyes, pagar tributo o impuestos, como uno le podría decir de manera más moderna, pero no había un ideario, digamos, en el campo chileno, que finalmente era el territorio más característico de esta región, de este territorio, de que éramos parte de una sola geografía, de un solo concepto. Es más, hay gente que ni siquiera se enteró que, por ejemplo, Chile se había transformado en un país independiente, que Claro, habíamos roto los lazos con España.
o si se enteraron, probablemente fue mucho después, Sí, o si lo supieron en el momento, probablemente tampoco les importaba mucho, porque a la gente muchas veces la gente como más de los estratos más bajos, no se sentía parte de las luchas políticas de la clase alta porque claro. para ellos el Estado no era un ente que los beneficiaba. Sí, ¿Ya? y como dicen estos videos, que bueno, los chiquillos pueden buscar libremente en YouTube, de esto de algo habrán hecho por la historia de Chile, que Ujú, son estas cápsulas de aproximación histórica hechas por Manuel Vicuña y donde está también el actor Francisco Melo. sí, Y hablan ahí de que finalmente muchos que fueron a batallar por las guerras de independencia, porque la independencia en Chile no fue muy, muy bonita, digamos, fue bastante violenta. Y en ese sentido, muchos de ellos no sabían de lo que estaban combatiendo, como tú dices, y también no querían ir a combatir y eran obligados. claro. Entonces, hay todo también un mito con respecto a esta idea de que el patriotismo se forjó porque mucha gente lucha por una independencia que podríamos poner en comillas enormes, porque independencia hasta por ahí nomás, porque estos mismos videos y mucha bibliografía obviamente, demuestra que en la medida que España es despojado digamos, por la élite criolla latinoamericana, inmediatamente aparece una potencia sobre nosotros que va a determinar muchos procesos políticos y económicos de Chile durante su historia, que va a ser Estados Unidos. Entonces, esta Y idea como Inglaterra de al principio independencia, también. Inglaterra, claro, y que van a haber potencias que luchen de distintas maneras por tener la hegemonía en Latinoamérica, porque lo de Chile no es algo aislado, es un proceso independentista, entre comillas, sincronizado, como con otras potencias. Por eso también que los chiquillos a lo mejor dicen, ¿por qué San Martín, O'Higgins, uno era argentino y uno era chileno? ¿Por qué se mezclan tanto en la historia si supuestamente son países distintos? Es porque finalmente era, por así decirlo, movimientos latinoamericanos en su momento, como también incluso Claro. a propósito de esta idea de nación, un Simón Bolívar planteó la idea de una sola nación latinoamericana. O sea, había Ujú. debate al principio del siglo XIX de si no íbamos a dividir todo en países o si íbamos a ser una sola gran nación, por ejemplo. Y dónde iba a estar la capital también. Hay gente que hasta el día de hoy dice que la capital debió haber sido Valparaíso en su momento. Si Claro. uno se pone en el Ujú, mapa geográfico de Chile, la mitad geográfica de Chile no es Santiago, es Concepción. Entonces ujú. ahí uno va viendo que todo no es porque sí, ni tampoco es todo de un día para otro, es de, como diría Hoffman, es de larga duración, ¿cierto? Cierto. Sí. Se me iba. Aquí hay un libro que es lo más probable es que se vea al revés en la pantalla, pero lo muestro igual. Se llama Chile tiene fiesta. Dice El origen del 18 de septiembre. Y es de una historiadora chilena, Paulina Peralta. Y ella habla de que al principio, Esteban, las fiestas patrias se celebraban 3 o hasta 4 veces al año en Chile, Ujú. sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. Y era por una parte, por toda esta idea de construcción de esta conciencia patriótica eh, que se va a terminar finalmente consolidando, o cuando uno puede decir que finalmente los chilenos se sienten parte de, ya como con la guerra del Pacífico probablemente tal, fin de los años Claro. 70 y de los años 80 en el siglo XIX, o sea, estamos hablando, a ver, de unos 60 años después de la independencia, ¿cierto? Sí, y yo creo que incluso un poco posterior, yo creo que recién cuando se logra llegar como a la mayoría de los chilenos es, por ejemplo, cuando se masifica un poco más el tema de la escuela. Mm, Eh, por ahí también vamos construyendo un poco más de nación y claro, como tú citabas ese libro de la historiadora Paulina Peralta, es importante y ahí también podemos entender nuestro presente, que desde ahí relacionamos nosotros, por ejemplo, las fiestas de independencia con una suerte de descontrol o de un tiempo que pareciera ser como asincrónico, un tiempo distinto donde está permitido beber, donde está claro, permitido comer, donde la gente como que sale de su rutina diaria y en un principio esta estrategia fue más que nada para que la gente lo recordara año a año. Y creo que hubo una época en donde se perdió mucho, de hecho, no es tan alejado de nuestra realidad que a veces nosotros les preguntemos a algunos chiquillos, cuando recién estamos teniendo contacto con ellos, de qué se celebra el 18 de septiembre y no tienen mucha
mucha idea de lo que se celebra, pero sí tienen la fecha muy en el interior de su mente. Entonces, ahí también hay que ir relacionando un poco las cosas. Sí, y también las fiestas van a ser, ya como para empezar el tema, las fiestas también van a ser una manera en que la autoridad en el siglo XIX también va como a propósito de lo que está pasando a nivel mundial, que es el positivismo, como la idea de progreso en Ujú. estos países europeos que están en vías de desarrollo, y nosotros estamos todavía en la época colonial, en el siglo XIX, en términos económicos eh, y en términos de organización también. Van a utilizar las fiestas como una manera también de, yo no sé si llamarle manipular, pero sí de decirle ya, estos días, estas semanas, ustedes pueden festejar y el resto del tiempo ustedes siguen trabajando. En el fondo también es como para encauzar o catalizar como la energía, por así decirlo, Sí, sí. que estaban sufriendo en muchos casos los trabajadores de esa época. O sea, Sí, si hoy sin duda, día hay sin estrés, duda. con todas las condiciones de vida que hay, que son infinitamente mejores que las del siglo XIX, me imagino cómo tiene que haber sido esa época. Sí, eso es como una domesticación de la mano de obra. Entonces, eso es lo que sucede en el siglo XIX y claro, la clase política en este caso rápidamente se da cuenta de eso y lo trata de aprovechar a su favor. El fútbol también podría ser una de esas, quizás. ¿Mm? Sobre todo en Puede ser. Inglaterra, Ajá. país que viene como con el boom de la industrialización y que los obreros empiezan a formar, las fábricas empiezan a formar estos equipos para que ellos tengan esos espacios y finalmente no caigan en el alcohol o en la deserción laboral, Claro. etcétera. Y como que de ahí también hay toda una idea de construcción de nación con respecto a eso. Ajá. Oye, un primer concepto que vamos a hablar es la prensa, que yo le llamo el Twitter del siglo XIX. La prensa Ajá. que está hasta el día de hoy, obviamente. Sí. Y una primera observación, yo ahí pongo una imagen de un periódico del siglo XIX que se llama El Imparcial, algo que muchas personas a lo mejor creen que existen los medios de comunicación, pero desde mi parecer, por lo menos, no hay medio de comunicación imparcial. Ujú. Siempre hay Sí, una muy cierto. intencionalidad, digamos, ya sea para legitimar el poder a la autoridad o a las instituciones, o para polemizar, para debatir y para contrarrestar ese poder también, que lo vamos a ir viendo también de qué manera se va haciendo. Bueno, el Twitter, yo no tengo Twitter. ¿Tú tenés Twitter? Yo tampoco tengo Twitter, ¿no? Pero de lo que uno sabe de Twitter, igual es como bien negativo en muchos aspectos, en términos como de la violencia que hay muchas veces, como de querer apoderarse como de la verdad, como Sí. de querer decir punto final a la conversación y con eso ganarse seguidores. Bueno, más o menos, sin caer como en el anacronismo, pero más o menos pasaba algo así en el siglo XIX con la prensa, con gente que sabía leer y escribir, que era muy poca, que es principalmente la clase alta, y le pongo ahí como principal medio de comunicación y de las ideas políticas en el siglo XIX. O sea, la prensa, antes y ahora, es un espacio esencialmente político. Sí. ¿Sí? A mí me gustaría como profundizar un poco para que los chiquillos se imaginen cómo era un poco la sociedad del siglo XIX. Estamos pensando desde 1830 hasta 1870, 1880, que tienen características más o menos homogéneas. Eh, Pensemos, por ejemplo, claro, uno dice ahora cualquier persona puede escribir en Twitter con falta de ortografía o no, pero cualquier persona puede hacerse una cuenta de Twitter y puede escribir lo que quiera, ¿Sí? eh, sin que, bueno, también lo pueden censurar, pero digamos que pueden escribir sobre cualquier tema. En el siglo XIX no era así. Como decía el profe Andrés, en el siglo XIX eran muy pocas personas las que podían escribir y las que además también sabían leer. Eh, Claro. en su mayoría hombres. ¿Sí? Hoy día, de hecho, justo hoy día estaba leyendo un texto de Gabriel Salazar, que es sobre el tomo 4 de su historia contemporánea, que habla un poco como de la identidad de la hombría y de la feminidad. Y decía, por ejemplo, que habían diarios de franceses que vinieron a Chile en 1830
y ellos escribieron que las mujeres aquí en Chile eran muy distintas a las mujeres en Francia, que eran mujeres muy poco instruidas, muy poco leídas, que no tenían ninguna participación en los espacios públicos, ¿Ya? y que por lo general las mujeres de la clase alta se dedicaban más que nada a la supervisión del espacio doméstico, porque tampoco eran ellas las que cocinaban ni las que hacían las labores del hogar, sino que supervisaban eso. O sea, ¿Ya? eran como un filtro, eran como el filtro entre lo que hacían las empleadas domésticas y lo que le iban a servir, por ejemplo, después al jefe de hogar, que en este caso era un hombre. Eso pasaba con las mujeres, entonces ellas no sabían leer hasta por lo menos 1830, 1840, y después de eso hubo como una influencia francesa acá en Chile, sobre todo por el libre comercio, empezó a llegar mucha influencia francesa y las mujeres comienzan a estudiar y a ser parte importante también de la vida de los salones, ¿ya? Claro. Tampoco vida pública, porque las mujeres no podían dar su opinión política, por ejemplo, o discutir de política con algún amigo de su marido, esas cosas no se daban. La política de Pero los sí, salones, que se le llama. exacto, Mm. pero sí ellas al menos pudieron leer, de hecho hubieron algunas chilenas que también escribieron durante la época, y eso más o menos con la clase alta. Bueno, y si hablamos de los estratos más bajos, ni pensar en una mujer eh, esposa de un peón, de un labrador, de un campesino, no tenía ningún contacto con los libros. Si lo tenía, lo había visto en un periódico, podía tratar de interpretar las imágenes, pero no sabía leer. ¿No? Y Eh, también esos espacios son sumamente resistentes a que ingrese mujer también. claro, Se viene toda una época, como tú decías, colonial, donde el patriarcado, imagínate si hasta ahora uno puede decir que el patriarcado es a nivel cultural hegemónico en muchas cosas, imagínate en esa época. O sea, todo dependía de la superioridad del hombre. claro. Y para los estratos más bajos de los hombres también era difícil acceder a la lectura. De hecho, gente pobre que pudo acceder a la lectura, bueno, a lo mejor que se hayan topado con un patrón de Hacienda que haya sido bastante condescendiente con ellos y que les enseñó a leer, o los que tuvieron la oportunidad de entrar a alguna orden religiosa, fueron también ellos los que tuvieron acceso a la escritura y también a la prensa. Claro. Pero el común de los niños, o sea, chiquillos como ustedes que a lo mejor van a estar viendo este video, probablemente en el siglo XIX no hubieran podido acceder a la lectura ni a la escritura. Desde los 9, 10 años hubieran tenido que dedicarse a ayudar a su papá en el oficio que él tuviera. Puede ser Sí, pescador, sí. artesano, campesino, etcétera, etcétera. Yo recuerdo estos programas como lugares que hablan o cosas así, que aparecen Ujú. todavía, y que hay mucha gente hasta el día de hoy en el campo en Chile, que el libro que se sabe en algunos casos casi de memoria, o ha sido el único libro que han tenido un acceso o un entendimiento incluso en la Biblia finalmente. Ujú. Entonces, Claro, también hay un tema con eso, como que la religión no se nos puede pasar no se nos puede pasar colado. La religión también tuvo también su apropiación en torno al conocimiento, aunque eso suene muy medieval, pero estaba hablando en el siglo XIX todavía, que hay una mm, apropiación todavía como lo que se puede y lo que no se puede decir también con respecto a eso. sí. También es cierto, entonces, y además hay que pensar que la iglesia o los grandes, no sé, que los que tenían grandes cargos eclesiásticos también eran familiares de los que tenían grandes cargos políticos y a su Claro, vez los que tenían, no sé, pues eran incipientes empresarios. Entonces, o los tres al mismo tiempo. estaban todos emparentados al mismo tiempo, entonces trataban claro, de que los intereses, ningún interés fuera a perjudicar mucho al otro. Sí, sí, decía los tres al mismo tiempo porque van a haber parlamentarios que sean al mismo tiempo sacerdotes. Sí. Que eso ya va a empezar a derribarse, supuestamente, como de compartir cargos eclesiásticos con cargos políticos, desde la cuestión del sacristán y después en adelante con otras polémicas, pero ya no nos vamos a meter en eso. Lo que sí es cierto, a propósito de las mujeres, nosotros no somos expertos en historia de las mujeres, hay que ser súper claro, pero Ujú. sí hay páginas web en este momento que los chiquillos pueden acceder. Hay una que se llama prensademujeres.cl y esa página demuestra que si bien es cierto, uno tiene la idea de una historia del siglo XIX,
que la mujer está ausente, por así decirlo, del espacio público, es porque también la historia ha sido escrita así. Sí. Además que hay muchas mujeres, obviamente principalmente la clase alta, que tuvieron la oportunidad de escribir, pero no las dejaron publicar. Y es por eso también, como yo Claro. pongo ahí, se usan muchos seudónimos. Muchos Sí. escritores hombres, es muy probable que también sean mujeres en el siglo XIX. Y en esta Claro. prensa de mujeres se hace un catastro de aquellas mujeres que escribieron en el siglo XIX, principalmente en el siglo XX, cuando ya se empieza a masificar, pero hay varias en el siglo XIX que ocupaban distintos seudónimos. Entonces ahí también, ojo con eso, estoy de acuerdo con este planteamiento de Salazar, pero al mismo tiempo creo que hay mucho todavía por escribir sobre la historia de la Sin prensa duda. en Chile. Es lo que Sin sabemos duda, ahora. y hay mucho que probablemente nunca lleguemos a saber, pero sí Claro, es cierto. Lo que pasa con esta suerte de descripciones de identidades como generales es que tienden a la generalidad, pero como tú dices, también hay casos en donde, claro, las mujeres querían hacerlo, pero por todo este peso de una sociedad patriarcal, donde la hombría era lo que primaba, no tenían espacio para hacerlo. Y tuvieron que buscar métodos como de escape o alguna salida a su necesidad y pudieron escribir mediante seudónimos, pero sí es cierto que, bueno, y lo vemos nosotros también en la historia, yo por lo menos no conozco ninguna mujer escritora de in situ del siglo XIX que sea historiadora. O sea, tenemos a Paulina Peralta, por ejemplo, que fue la que tú claro, nombraste recién del libro, pero ella es una escritora contemporánea, no claro. vivió en el siglo XIX. Piensa que de nuestros referentes de historiadores, hasta hace poco, hasta hace muy poco tiempo, no recuerdo el año, pero recién hubo un premio nacional de historia en Chile, mujer, Uh -huh, que si no me equivoco es Verónica Valdivia. uh -huh, Entonces, recién hace un par de años, ya en el siglo XXI, se reconoce explícitamente desde el Estado a una escritora, historiadora mujer. Antes no. Entonces, claro, pues eso también hay una resistencia enorme. Y ahí yo pongo en la prensa que también se usa seudónimo porque hay muchas polémicas y sátiras. Lo que hoy día Fue podríamos la hablar... Sol ¿Ah? Serrano, Sol Serrano. Fue la Ah, Sol Sol Serrano Serrano, perdón, tienes razón. sí. Y que Sol Serrano tampoco representa el mundo popular que digamos. No, no, También es de una élite, por así decirlo, intelectual. Por sí, tanto, todavía nos falta mucho como país como para llegar a reconocer finalmente a esas voces desde abajo, femeninas en este caso. Que esos seudónimos que ocupaban muchas mujeres, que van a ocupar muchos obreros también, que si bien es cierto, por ejemplo, la prensa anarquista o socialista no se consolida sino hasta principios del siglo XX, con todo lo que es el movimiento obrero, uh sí van -huh, a haber muchos, no sé, panaderos, de muchos portuarios, muchos intelectuales también, y mujeres, obviamente, como decíamos, que van a escribir con seudónimos básicamente para protegerse, básicamente para no tener represalias, para no ser encarcelados, para que su obra no sea quemada, o para que no los maten directamente, sino no hay que utilizar otros conceptos. Y aquí yo tengo un texto que se llama Sátira política en Chile, de Moisés Jasso, y que parte del 58, estamos hablando de mediados del siglo XIX, y termina el 2016. Y ahí hace un repaso de toda la prensa satírica que había en la época. Que para entenderlo de común acuerdo, la sátira finalmente es una forma de expresión que tiene una parte artística, pero por otro lado tiene una parte política que ahí de alguna manera no busca ni para la izquierda ni para la derecha, busca finalmente hacia arriba, confrontar el poder, claro, desnudarlo en algunos casos y también ridiculizarlo. Ellos entienden en la sátira que se meten finalmente como con la gente que tiene mucho poder y que para que la gente los entienda, porque no podían escribir mucho porque mucha gente no sabía leer, ocupan dibujos, sí. ocupan Uh -huh, textos muy cortos, que ellos también podría servir también como una forma de apoderarse de lo que sale ahí como la opinión pública. O sea, yo opino de este presidente esto porque lo vi también en una sátira. O sea, también es una forma que me representa, desde mi opinión, que es silenciada, que no puedo decir. sí. ¿Sí? ¿Nos vamos a la otra?
Nos vamos a la otra. Este es el ejemplo. Y esto es del siglo XIX, no tengo el año exacto, pero está disponible en la sección de sátira política en Chile en la página web Memoria Chilena, que es una página que tiene muchas fuentes históricas muy buenas. Ujú. Y sale en esta sátira al presidente de turno básicamente como la mascota de la Iglesia Católica. Y eso es algo que es una tendencia, no explícita obviamente, pero es una tendencia que va a ocurrir en el siglo XIX por el poder político que tiene la Iglesia. Tenemos que pensar que los primeros 30 años de la República Conservadora, estamos hablando entre los años 30 y los años 60, la Iglesia, a través de este movimiento conservador, va a tener mucho poder en Chile. O sea, va a decidir muchas cosas que ocurran. Imagínense, en un año, a propósito de lo que pasó el año pasado con el estallido social y todo, va a haber una transformación, o está existiendo una transformación política bastante profunda. Imagínense en 30 años. O sea, es casi consolidar una forma de pensar. Sí, hay que entender también que bueno, bajo el alero de la administración colonial, la sociedad chilena era muy apegada a los valores tradicionales y católicos. Por lo tanto, eh, rebatir contra un sacerdote, contra un obispo, era de verdad muy complejo. Sí, Y por eso los liberales al principio, cuando trataron de ser liberales en realidad, tuvieron muchos problemas y vivieron muchas censuras también con la Iglesia Católica. Entonces, sí. sí, si bien esto es un ejemplo, entre comillas, cómico, no está muy alejado de la realidad de gran parte del siglo XIX. Sí, y a propósito de la contingencia, la primera constitución de larga duración, por así decirlo, porque hubieron muchos intentos de constitución al principio, porque es un Estado-nación con pies de barro, como se dice, que no se sostiene, Ujú. es la constitución conservadora, portaliana también, eh, influenciada, perdón, por esta figura de Portales, que tiene en su escrito como oficial de que la religión católica es la religión oficial del país. Si una Claro. constitución dice eso, eso también es determinante en lo que se puede y lo que no se puede hacer también. Sí, sí, eso es súper interesante también de analizar que si bien Portales era un hombre de negocios, ¿cierto? Más que un Claro. político, sí encuentra en la Iglesia Católica una herramienta, diría yo, para poder tener un Estado en orden, ¿ya? Disciplinar, ¿Recuerden? Disciplinar, claro, castigar. disciplinar eh, a, a la mano de obra, disciplinar a la sociedad, a los bárbaros, como él los llama, a la sociedad chilena. Claro. Y él dice que no estamos preparados para un liberalismo porque la sociedad chilena no tiene un estado de civilización óptimo, ¿ya? Cosa Claro. que obviamente podríamos rebatir mucho, Sí, pero lo que él buscaba era, por un lado, proteger sus negocios y por otro, también tener a la clase más baja, a la gente pobre, también controlada. Y para eso también se remitió a la Iglesia Católica. sí. Como una estrategia más que un sentimiento espiritual, ni mucho menos. Ujú. Una siguiente, que es la que quizá a lo mejor más nos toca a nosotros, que es la historiografía, que dicho de otra forma, la historiografía es la forma en que se escribe la historia. Son los libros de historia, hoy día lo que podríamos hablar de las revistas de historia, los artículos, la investigación propiamente tal, que en ese tiempo, a propósito de la imparcialidad, no tenía mucho de investigación. Era también un poco, de alguna manera, sacarle una foto al Chile que se quería construir. Es por eso que yo lo comparo aquí con el Facebook de la época. Porque en Facebook, bueno, que nosotros somos de Facebook, o al menos lo éramos hace poco, nuestra generación, uno intentaba relatar lo mejor de uno, ¿cierto? Los mejores momentos, hoy en día está muy de moda como esto, como de los videos de amistades, los mejores momentos de nuestra amistad, qué sé yo. Entonces yo Sí. pongo ahí que la historia que era escrita, estoy hablando de, no sé, Barro Arana, qué sé yo, eh, de Encina también, de Edwards, que son como los primeros historiadores, entre comillas, son relatos de lo mejor de nuestro país, de por qué tenemos que amar a la patria.
porque somos un país que, esta famosa frase que se va repitiendo, como que somos el país que nunca ha perdido una guerra. Esa imagen de triunfalismo, ¿cierto? Donde si uno se siente triunfante, obviamente uno va a querer eh, casi automáticamente amar la nación. Porque también, como está la imagen ahí, se nos olvida que el concepto de independencia sí, el concepto de independencia fue algo sincrónico que ocurrió con ayuda de distintos lugares de Latinoamérica. Pero después con esto como que se nos olvida que éramos amigos, con los argentinos, con los peruanos, con los bolivianos, y como que con este sentimiento de triunfalismo, de patriotismo, como que automáticamente nos transformábamos en vecinos que nos ayudábamos, ahora somos vecinos enemigos. Sí. Entonces, ¿sí? Sí, es muy cierto eso. Mucho, y claro, gran parte de la historiografía del siglo XIX se trata de tratar de resaltar la vida de grandes hombres, grandes héroes, construir como Sí, un relato que sea fácil de memorizar, de digerir, fácil, claro. claro, fácil de digerir, fácil de relatar también en reuniones familiares, etcétera, etcétera, donde se trata por lo general de la historia de grandes hombres en el sentido de que generales o, no sé, o comandantes de batalla, Claro. y por otro lado se olvida todas las vidas que se pierden en estas mismas batallas. Por eso la historia del siglo XIX también es muy militar, muy patriarcal, Sí, y, y se trata también de construir, pues si lo que quieren hacer es construir claro. y tratar de que tengamos una identidad común, que por lo demás fue súper difícil. De hecho, fue súper difícil, por ejemplo, en los contactos después de que fuimos independientes con los pueblos mapuches, por ejemplo, Claro. donde ahí también se da una serie de choques culturales y muchas veces eh, mucho peor del estado en el que ellos se encontraron mientras estuvieron los españoles a cargo. Entonces, Sí. también tenemos que pensar ese tipo de cosas. Sí, de hecho los españoles lograron muchos acuerdos en algún momento con los españoles. No estamos queriendo decir que no hubo resistencia o no sufrieron. Ujú. Eso es objetivo. Pero en algunos momentos de la historia incluso hubieron ciertos tratados, ciertos acuerdos. Pero ya el Estado chileno, ya chileno probablemente tal, se olvida. Se olvida de estos pueblos que son finalmente, que no son originarios como uno podría decir. Uno dice pueblos originarios, ¿originarios de qué? Mm. Si el Estado chileno finalmente se despoja de esa cultura y la empieza a transformar. Eh, Mm. y esta historia de Chile en el siglo XIX está ahí también presente lo que son los acontecimientos militares, las batallas, las grandes batallas que ocurrieron, eh, que se olvidan finalmente de todo el pasado colonial y de alguna manera intentan hacer como una suerte de borrón y cuenta nueva. Y hablemos de las Ujú. guerras que se ganaron a principios del siglo XIX en adelante. Y es por eso que también, de alguna manera, se intenta justificar la guerra. Un Claro. país que te enseñan a amar a la patria en base a lo militar, es porque también intenta preparar un cuerpo de personas, un cuerpo de ser humano, que estén dispuestos a luchar en una guerra en caso de que así la patria lo requiera. Entonces también es una forma preventiva en el siglo XIX de comenzar a anticipar lo que Chile durante todo el siglo XIX quiso, que era aumentar su territorio. ¿Sí? Que va a ser ahí después en el caso con Bolivia y Perú. Y lo que tú decías, y lo vuelvo a rescatar, que son los héroes, esta construcción del héroe, ¿cierto? Y cuáles son los patrones, cuáles son los elementos en común que tienen estos héroes, que la mayoría, o casi decirlo de alguna manera, todos los héroes son hombres, son principalmente militares y son parte de la élite criolla. Estamos hablando de un O'Higgins, estamos hablando de un Arturo Prat, y estamos hablando también de los Carreras, qué sé yo. Quizá ya en caso de Manuel Rodríguez, podríamos a lo mejor debatir si es un héroe para la historiografía de la época que merece esa consolidación de hablar de un Estado-nación propiamente tal como se estaba queriendo imponer,
porque también tiene toda una connotación del bajo pueblo, todo un misticismo también, todo un mito, y que, bueno, hasta hace un par de décadas, Manuel Rodríguez representaba un ideario en contra del poder y en contra de la autoridad también. Sí, ¿Sí? muy cierto. Ujú. Son cosas que se pueden problematizar, pero ya no vamos a seguir ahondando, creo, No, más en eso, sino vamos a estar hasta mañana discutiendo sobre es verdad. la construcción historiográfica de Chile. Nos vamos con... A ver, se quedó pegado. Se quedó pegado esto. Ahí está. Ah, ya. Este es un ejemplo bien cortito, que es de Benjamín Vicuña Maquena, que él fue un político, un intelectual, un empresario del siglo XIX en Chile. Si no me equivoco, él fue el alcalde de Santiago, que en esa época no era, era básicamente como el presidente y después el alcalde de Santiago, o sea, entre los políticos con más poder. Y él, Vivió además, aquí en Quintero, ¿eh? ¿cómo? Vivió acá en Quintero. Ah, ya. A propósito A de propósito de patriotismo, Benjamín, de patriotismo. claro, la República Independiente de Quintero. Benjamín Vicuña Maquena va a escribir esta idea de la Quintrala. Y muy brevemente, la Quintrala es una mujer que básicamente es de clase alta y que supuestamente habría torturado y tendría esclavizado a muchos hombres. Que, que ella pertenece finalmente a la clase alta femenina de la época colonial. Y lo que busca ahí Benjamín Vicuña Maquena, no sabiendo a ciencia cierta si es real o no todo lo que se hablaba de esta personaje, que el pasado colonial era malo, era bárbaro, que incluso, bueno, de hecho la imagen es femenina, y que incluso Sí, siendo de clase alta eran malas personas, era símbolo de barbarie. Y por lo tanto, el siglo XIX en Chile ya representa un camino como a la civilidad, como al progreso. Es bien interesante cómo se crean también héroes, por una parte, y antihéroes, por otro. ¿Sí? sí, es interesante cómo se representa, claro, a Catalina de los Ríos, que es el nombre de la Claro, Quintrala, se le representa como una mujer mala, pero pareciera que ella fuera mala porque es una mujer que no obedece a un marido porque no tiene marido. Ella es viuda y ella es la que tiene que tomar el control de la riqueza que ha heredado de su esposo. Bueno, y de ahí hay una serie de teorías que ella lo mata, no lo mata, da lo claro. mismo, pero se le representa como esa mujer que es capaz de meterse en asuntos de hombres, se le representa como una mujer malvada. Entonces, Mala, claro. por ahí también hay que problematizar, o sea, está Sí, escribiendo pensando en qué Benjamín Vicuña Maquena. No lo podemos revivir para preguntarle, claro, pero por ahí pueden abrirse hartas líneas de investigación. es verdad. Ahí estamos dando un tema de tesis. Claro, Y ahí está el otro, el caso de Arturo Prat, que también tendría un Facebook con este perfil, más o menos. Obviamente con esa imagen, porque aunque mucha gente no lo crea, Arturo Prat, ese no es Arturo Prat, es una pintura de Arturo Prat. No hay una foto con esas características como está pintada ahí. Ni tampoco ni mucho menos, del combate naval de Iquique y de la Esmeralda como se encuentra ahí. Casi como una escena idílica, una escena como digno de los Vengadores, como que se está hundiendo y nos están de alguna manera salvando o se están sacrificando por nosotros. De toda esa sí, idea que el arte también va a ser un espacio de construcción de la mentalidad de un Estado-nación. Si uno, se me estaba olvidando, si uno habla con los abuelos de uno o con la gente mayor a propósito de los héroes y de los combates y de las batallas, la mayoría de ellos que les gusta la historia, porque hay mucha gente mayor que les gusta la historia, pero es porque se saben muchas cosas de memoria también. Muchos datos de este héroe, de esta batalla, de este presidente. Y pareciera que ese sería como el nicho en donde las personas, estoy haciendo una generalización obviamente, que gustan de la historia en Chile, que son quizás más grandes, más mayores, tienen esa concepción porque hasta hace muy poco, o quizás todavía, la historia se sigue enseñando como una forma de memorizar hechos, personajes, fechas, ¿cierto? sí. Y claro, si se han dado cuenta en este video, lo que nosotros menos hemos hecho es mencionar No, fechas, porque para fechas está el internet, que ustedes ya saben ocuparlo de sobra, sino que más bien
problematizar algunas cosas, poner en tela de juicio ciertas nociones que a veces pasan como naturales y en realidad no lo son, son construcciones históricas, son construcciones sociales y por ahí es donde se van abriendo los caminos de la historia y eso es importante que lo entiendan. Y relacionarlo Con también esto no queremos con el decir, presente. claro, no queremos decir que las fechas nunca importan porque claro, si uno quiere como centrarse en un periodo, en un acontecimiento específico, obvio que son importantes, pero no es lo esencial de la historia. Claro. Y creo que es, no, penúltimo, es la literatura, que yo lo relaciono ahí con el Instagram del siglo XIX. El Instagram, ¿Ya? casi todos lo tienen a esta altura, de alguna manera, y a propósito de los filtros que hay, uno quiere mostrar una imagen estéticamente, no sé, aceptable, o que las personas a lo mejor te sigan porque tú estás mostrando algún concepto o algún símbolo o algún paisaje, incluso no necesariamente una persona, algún paisaje que es atractivo al ojo humano. La literatura en el siglo XIX va a funcionar un poco en esa sintonía. Se fomenta el romanticismo por la nación, por ejemplo, por la poesía. Crea una imagen ideal de la nación, una imagen casi como de jardín del Edén, de que este momento Chile se encuentra en el progreso, se encuentra como en el alza económica, qué sé yo, y van a ver ahí mucho intercambio con autores extranjeros. Está quizás ya no para indagar mucho en ellos, pero sí hablar de la generación del 42, está Lastarria, Andrés Bello, Sarmiento, que son, bueno, Sarmiento que fue presidente de Argentina, que son apellidos de hoy en día de colegios, de calles, y que finalmente son parte también de la historia del siglo XIX, con esa idea de amar a la patria, al concepto de nación. Sí, si en el siglo XIX hubiera existido Instagram, la clase alta, por ejemplo, en vez de haberse ido a tomar un café al Starbucks y haber tenido hartos likes por sacarse una fotito con el logo de Starbucks, en 1864, chiquillos, se crea el club La Unión, que era un club de caballeros de la clase política del siglo XIX, tanto liberales como conservadores. En un comienzo era solo para conservadores, pero después la misma clase política se da cuenta que no pueden estar peleando entre ellos porque lo que importaba era conservar la riqueza. Entonces, Ah, conservadores y liberales comenzaron a tener reuniones dentro de este club que está en Santiago, de hecho todavía existe el Club La Unión, sí, y si es que hubiera habido Instagram, ahí se hubieran sacado fotos la gente importante y todos hubieran querido ir alguna vez al Club La Unión a sacarse una foto en estos grandes salones al estilo París de Francia, al estilo Londres de Inglaterra, con grandes construcciones, muebles traídos desde allá. Y fue al amparo de esas mesas, de esos salones, donde se decidió el destino de la política de Chile. claro. Y por lo general, en los libros de historia, en los profes de historia, como para hacer una generalidad, como decía, tratamos el siglo XIX como una lucha entre liberales y conservadores, que fue una lucha, bajo mi punto de vista, inicial, y más bien valórica que lo de Sí, fondo, porque si uno se da cuenta, después en el siglo XIX lo que más importaba era el orden. O sea, los sí. liberales, por liberales que fueran, nunca consiguieron ni lucharon, por ejemplo, para que todo el mundo tuviera derecho a voto, para que No, hubiera mayor igualdad en los salarios, para que hubiera mejores condiciones para la clase pobre, sino que era más bien valórico, tenía que ver como con la iglesia. sí, sí, es verdad. ¿Sí? Y si alguien quiere profundizar algo sobre eso, por ejemplo, del siglo XIX, hay un libro de una historiadora también, eh, Ana María Stuben, que se llama La seducción de un orden, ya que habla más o menos sobre eso, que lo más importante para la clase política, ya sea liberales o conservadores, o pipiolos y pelucones, como también se les llama, Claro. era el orden, era el orden. Lo que ellos no querían era perder sus privilegios y por eso se dieron cuenta que no podían estar luchando entre ellos y más bien crear acuerdos. Por eso después hubieron presidentes, hubo una transición entre los conservadores y los liberales donde hubo un presidente que no era ni tan conservador ni tan liberal. Sí. Lo que tú dices me remonta como a la actualidad, porque la historia, leer la historia del siglo XIX es también leer muchas cosas que todavía se mantienen. Estos Ujú. salones son lo que a lo mejor los chiquillos lo podrían haber escuchado en alguna noticia, lo que hoy día se llama lobby, por así decirlo.
que es cuando Ajá. los políticos se arreglan los bigotes, se meten en estos salones que nadie sabe lo que se habla ahí, quizás muy pocas filtraciones, se ponen de acuerdo y después salen y, entre comillas, siguen peleando, que es como un teatro también de la política. Y en este sentido, con esa seducción del orden, ahí confluye y ahí hay consenso de que hay que ordenar y de que si uno lee con letra chica, hay que perpetuarse en el poder. Por eso también en el siglo XIX abundan los Montt, abundan los apellidos familiares porque se van repitiendo, hay mucho nepotismo. Y hasta el día de hoy ocurre. No vamos a ahondar en nombre, pero sí ocurre el tema de los apellidos y en la política que se van repitiendo, o de los cuñados, o de los familiares, o los Sí, amigos. o de los primos y todos Claro, sus sobrinos nietos y claro. todo eso que Y se va. también en lo que ocurre con las decisiones. Por ejemplo, si uno habla hoy en día hay de una izquierda y una derecha en teoría, pero en la práctica hay una generalidad, por ejemplo, que no se rebaja en el sueldo en un 50%. Entonces uno dice, ¿hay realmente diferencias profundas en la clase política en la actualidad? No muchas al parecer, porque ya es una clase política. Las diferencias son matices, son ciertas diferencias muy específicas. Imagínate en el siglo XIX, que eran menos, y decían, bueno, Era somos menos. los que sabemos leer y escribir, llevémonos como nos llevemos, pero mantengamos el orden, porque si no, la gente desde abajo, que era la mayoría, eh, se nos va a ir encima. Ajá. ¿Sí? Sí. Y ahí a lo mejor una excepción a la regla de lo que decíamos que los liberales son como muy parecidos a los conservadores, de hecho hay historiadores que hablan del liberalismo moderado o autoritario. Está el Ujú. ejemplo de Francisco de Bilbao, que él escribe Sociabilidad chilena por el 44 en el siglo XIX y que él hace una crítica a cómo funcionaba el poder en la época, la autoridad, los presidentes, qué sé yo, pero principalmente la iglesia. Y esta misma manda a quemar en plaza pública el libro, que fue escrito en distintos tomos, distintas partes a través de la prensa, a propósito de lo que partimos, como forma de poner su opinión en la palestra. Y fue quemado. Y eso cuando uno habla de libros quemados, uno como que lo más reciente a lo mejor uno podría ver, bueno, dictadura con Pinochet, de los nazis con Hitler, pero ya para Ujú. atrás como que uno pensaba que eso era como medio medieval, pero finalmente es Chile, en el 44. Mm, claro. Y por pensar diferente. Sí, por pensar diferente. Y ya casi terminando, están los grupos políticos, y cuando uno habla de grupos, uno se va al tiro a lo que es WhatsApp, me imagino que grupos ahora se hace de cualquier cosa, pero en esa época Ujú. habían lo que tú decías, los salones, lo que decías en el Club de la Unión, por dar ejemplo, está los grupos políticos que se basan en el secretismo, en la clandestinidad. Muchos de ellos van a asumir algunas creencias o algunas formas de sociabilidad desde Europa como lo que van a hacer los masones, por ejemplo, que los masones, dentro de todos los mitos, las conspiraciones que uno puede hablar, son un grupo político sumamente relevante en Chile en el siglo XIX. De ahí viene, por ejemplo, lo que va a ser el Partido Radical y los bomberos, que hoy día se les bajó Ujú. el sueldo, los bomberos. Claro. Ujú. Vienen desde esa concepción que más que conspirativa en esa época, es más como desde lo social, desde la ayuda, si se quiere. Y ahí, bueno, ahí pongo, en este caso, la famosa logia lautarina, que es La autorina. supuestamente la que habría generado esta idea de una independencia y que habrían confluido en eso. Pero más allá de lo conspirativo, de lo especulativo, lo cierto es que la masonería, así como también otros grupos políticos de la época, son espacios de sociabilidad y donde también desde ahí surge la idea de Estado-Nación. O sea, la idea de Estado-Nación que va a ser del siglo XIX no se genera necesariamente desde la clase baja. No quiero decir con esto que la clase baja no tenga una idea de cómo ser un mejor país o de cómo querrían que lo fuera, pero se impone desde arriba. Y estos grupos Claro. políticos, Claro. sociales y sobre todo económicos son parte de eso. Está la sociedad literaria también, que lo que menos tenía era literaria. Supuestamente era un club de clase alta donde se compartían libros, pero finalmente eran grupos políticos de liberales, que van a ser los que van a tener el poder en Chile después de la República Conservadora.
Sí, y bueno, claro, es interesante relacionarlo con grupos de WhatsApp y claro que esa sería la forma en que actualmente nosotros podríamos entregarnos información con un cierto grupo selecto de personas. Pero para esta época, ¿cómo se podía hacer? A través de un papelito, a través de algo Claro, de un buzón que se le tira abajo de la puerta, a través del boca a boca, de que nos vamos a juntar en tal lado y a tal hora. Y esa era la forma de comunicarse. Y era siempre cara a cara. O sea, cuando habían claro. reuniones, eran reuniones cara a cara, ni pensar, por ejemplo, en estar haciendo una videollamada con No, un grupo, con tu grupo secreto, clandestino, político. Eh, entonces, ahí, como les decía, chiquillos, es interesante pensar históricamente. El WhatsApp es algo súper reciente, que para ustedes parece natural, pero para sus papás no lo fue, para sus no. abuelos menos, y ni pensar en la sociedad del siglo XIX, donde este tipo de interacciones derechamente ni siquiera se soñaban. Claro. Hay un tema con la información de que en el siglo XIX era mucho más censurada, como veíamos en el caso de Bilbao y su libro quemado, pero era mucho menos la información. Por tanto, al ser mucho menos la información que se da desde la autoridad, desde el oficialismo, por así decirlo, es mucho más manipulable. Hoy en día, uno puede ver que, a propósito del estallido social, la cantidad de videos que se compartían de distinto tipo, algunos en muchos casos reales y en algunos casos también muchos manipulados, que uno puede decir, esta explosión de información, ¿qué tanto ayuda a construir un mejor Estado-nación hablándolo desde la perspectiva del siglo XIX? O sea, estarían horrorizados estos tipos en el siglo XIX Sí. con que se supiera tanto. Ajá. Claro, ¿Sí? no tenían tanta presión encima, no había un casa noticia Ah, en todos los lugares como ahora. Y sí, pues probablemente, no sé, la furia del pueblo se hubiera dejado sentir de otra mucho forma si antes, es a lo que mejor. Claro. la gente se hubiera dado cuenta de todo lo que hacían estas personas. Claro. Y por último, yo puse así como ya más anecdótico, que son los símbolos patrios. Que cuando uno habla de mucho de la prensa, del papel, digamos, uno se olvida también que la construcción de Estado-Nación no son solamente canciones, no son solamente diarios, no son solamente bailes. También los objetos de poder, que están muy presentes en el siglo XIX, que son, de algún lado, símbolos de riqueza, y por otro lado son símbolos de poder, o sea, quien tiene ciertos objetos o quien tiene el monopolio de algunos materiales, pareciera que en el siglo XIX pesaba bastante, mucho más que ahora incluso. Por eso le pongo el bling bling del siglo XIX. Eh, Mm. algunos Sí. ejemplos, podríamos hablar de, por ejemplo, el caso de Argentina, que, bueno, tuvieron bastantes años una presidenta que se llama Cristina Fernández, Cristina K, que se le dice, y ella se le descubrió, esto es información oficial desde la Fiscalía Argentina, que hubo una carta de San Martín a O'Higgins de hace 183 años en su casa. ¿Cuál sería la razón? No, a mí no se me ocurre mucho, pero ¿cuál sería la razón del por qué una presidenta, o expresidenta en este caso, guarda una carta de los próceres, de los padres de la patria en su casa? ¿Cuál sería la idea, digamos, de eso en la actualidad? Es bien, bien Sí. llamativo. De repente esto también se relaciona con el estatus que tiene una persona. Pensemos también en lo que pasó hace un tiempo atrás con esta parcela que descubrieron en San Francisco de Mostazal, ¿te acuerdas? Que ¿Ya? Sí, estaba estatua. llena de monumentos y claro, de estatuas y de utensilios que había comprado de manera clandestina, que habían pertenecido a museos o a colecciones particulares y este señor con mucho dinero tenía para ostentar riqueza, para ostentar poder también Sí. dentro de su parcela en la sexta región. Si uno lo baja un poquito como a la cotidianidad, el celular nuevo, el collar nuevo, el reloj con no sé qué cosa, hoy en día obviamente no funciona con la misma manera como de que yo soy poderoso en términos políticos, en términos de autoridad, pero sí soy reconocido y quiero que me reconozcan por eso también. O sea, el ser humano en distintos momentos de la historia, y en Chile se puede reconocer también, de que ha manifestado esta intención también de demostrar
que son poderosos. O sea, no basta con solo serlo, digamos. No basta con tener una cuenta corriente o unas tierras en tal parte, o de tener un título de nobleza como era antes en Chile y que después van a ser ya cargos políticos, probablemente tal, sino que también hay que decirlo. La gente lo tiene que saber. Sí. Oye, y me faltaba uno. No nos vamos a extender más. Pero esta es la educación y es como una reflexión que queremos hacer con el profe Esteban en relación a lo que está pasando hoy en día con la educación, que es a distancia en este caso, y también una autocrítica a nosotros que somos profes de aula, que la educación del siglo XIX caracterizada por el orden, por el castigo, por la campana, por el tiempo, por el uniforme, por la historia, de memorizar fecha, acontecimientos, por el patriotismo, que yo no digo que el patriotismo esencialmente sea malo. Ahora, ¿cuál es el sentido que le vamos a dar al patriotismo? Quizás podría debatirse. Sigue siendo en muchos casos como el siglo XIX. Por eso ahí está la cuña, la frase, nuestro sistema enseña en algunas oportunidades con estructuras del siglo XIX, con profesores, en el caso de nosotros todavía que somos del siglo XX, y para alumnos que son del siglo XXI, que son nuestros chiquillos, pues nuestros estudiantes. Entonces, igual es una forma interesante de relacionar el siglo XIX con la actualidad, una forma también de hacer una autocrítica no autoflagelante, pero sí de reflexión pedagógica de qué cosas tenemos que nosotros también los profes cambiar o modernizar también para estar más acorde a lo que los chiquillos están visibilizando en su entorno. Y es por eso mismo también que hoy día el video estaba relacionado con las redes sociales. Sí, yo creo que el ejercicio ahí es tanto nosotros como profes, como también los alumnos y bueno, las personas en general que vean este video, es que la educación y el ejercicio educativo tiene que estar en un constante cambio. Si bien es cierto, como dice ahí, la educación y la escuela es un sistema del siglo XIX, pero tenemos que constantemente estarnos reinventando, sobre todo nosotros también que somos profes de historia, que a pesar de que el siglo XIX pasó hace tanto tiempo, constantemente se están haciendo nuevas investigaciones y que vienen un poco a debatir a lo mejor el relato que aparece en el libro de clase o a rebatir la manera en que nosotros. Entonces, tanto los profes como los estudiantes tienen que estar constantemente abiertos a ese cambio e innovar no tan solo en metodología, sino que también en los contenidos. Tenemos que tratar de ir haciéndolo constantemente. La Sí, escuela es puro cambio. y decir, ya para cerrar también que este video, creo que lo dijimos al principio y lo volvemos a repetir, no es una receta, no es una construcción de verdad, no es la verdad absoluta de la historia, sino que son aproximaciones de lo que uno sabe, eh, y la idea es que se pueda ver este video desde un intento humilde nuestro también de poder compartir lo que uno entiende por la historia del siglo XIX y también que pueda ser debatido, que pueda ser cuestionado. ¿Sí? Sí, y si tienen preguntas, no duden, chiquillos. Bueno, los que están en el colegio que trabaja Andrés, en escribirle a él alguna pregunta para mí o en mi colegio alguna pregunta para él. La idea es que vayamos debatiendo, vamos debatiendo y que vamos también construyendo también aprendizaje y saberes históricos en este caso. Así que espero que esta no sea la última vez que nos volvamos a ver. Si nos Estaría extendimos bueno. mucho, les pedimos disculpas. Pero como se pudieron dar cuenta, es un tema que apasiona, nos apasiona la historia, nos apasiona enseñar también y sobre todo cuando uno entra en discusión o en complementariedad con otra persona, mucho más enriquecedor. Así Sí. que eso. Un saludo para los chiquillos, los estudiantes, los y las estudiantes de Quintero y también para el primero medio de Villa Alemana, del colegio donde yo trabajo. Mucho ánimo, mucha fuerza en este tiempo, a cuidarse sobre todo y ojalá que más tarde o sea, más temprano que tarde, nos podamos ver Eso. nuevamente en la sala. Así que eso, pues. Gracias, Esteban. No, gracias a ti, chiquillos. Un abrazo a la distancia para todos. Que estén bien, cuídense y espero nos volvamos a reencontrar en una siguiente sesión. Chao, Chao. chao.